les bendiga, chicos, amén. Que Dios bendiga aún más, amén. Nuestro deleite está en Dios. Nuestro deleite está en Él. En el Hijo de Dios que fue inmolado por nuestros pecados, amén. Y precisamente esta última canción va un poco de acuerdo a los versos o al centro, de cierta manera, de los versos que vamos a estudiar el día de hoy. La semana pasada el hermano Rumi estuvo predicando, compartiéndonos. Anteriores también estuvo la hermana Jenny. Hemos estado aprendiendo acerca de la soberanía de Dios, acerca de precisamente la soberanía de Dios sobre la elección de sus hijos, sobre la predestinación de sus hijos. Y vamos a seguir estudiando sobre precisamente esto. Y además de esto, no solamente vamos a estudiar la soberanía de Dios, sino también vamos a estudiar la responsabilidad del hombre o la respuesta del hombre respecto a este llamado soberano de nuestro Dios a salvación. Amén. Para eso les invito a abrir sus Biblias en el libro de Romanos. ¿En qué verso nos hemos quedado? 38, me dicen. ¿En qué verso nos hemos quedado? 29. Vamos a leer del 30 y vamos a terminar en el 10:4. ¿Amén? Si están ahí, me pueden decir amén para saber que estamos ahí todos juntos y empezar a dar la lectura. Amén, la mayoría está ahí. Romanos 9, verso 30 en adelante. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, ¿no la alcanzó? ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Eterno Dios, Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por darnos esta oportunidad, Señor, de estar aquí reunidos una vez más. Por permitirnos, Señor, abrir la palabra, Señor, las Escrituras, Señor, y que tú nos sigas hablando, bendito Dios. Te damos gracias por este tiempo y te pedimos, Señor, que seas tú hablando en esta hora. Te pido, Señor, que seas tú quitando, Señor, todo pensamiento mío y poniendo, Señor, solamente tus palabras en mis labios, bendito Dios. Señor, también te pido que abras el entendimiento de mis hermanos, bendito Dios, y que el mensaje del día de hoy, Señor, sea lo más entendible posible, Señor, para tus hijos, Señor. Háblanos, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Tomen asiento. Vamos a entrar a una especie de introducción en este tema, porque ya estamos, en este verso 30 está en una especie de como que de conclusión a lo que Pablo ya ha estado diciendo o afirmando en las semanas anteriores que hemos venido estudiando en el verso 9. La semana antepasada, nuestra hermana Jenny, de una manera muy práctica, muy expositiva, muy fácil, nos hizo entender cómo Dios, en su completa soberanía, en su completa misericordia, podía y tenía el derecho de elegir, de escoger desde el principio, dice, desde antes de la fundación del mundo, a quienes iban a ser sus hijos. Y es algo a veces que nos deja a nosotros pensando, ¿no? ¿Cómo es esto posible? Y después viene este texto que dice en el verso 9-10, y no solo esto, sino que cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por obras, sino por el que llama, se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? Y la hermana Jenny, algo que me quedó muy grabado de esa predicación, fue una frase que ella nos dijo, que dijo: algunos reciben misericordia de Dios y otros reciben justicia.
Esa fue una frase que me quedó muy grabado de esa predicación. Algunos reciben misericordia de Dios y otros reciben justicia de Dios, pero nadie recibe injusticia de Dios. Y Dios nos dice bien claro que Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Porque dice la Biblia que no es de quien quiere ni de quien corre, sino de quien Dios tenga misericordia. Y nos sigue explicando aquí, precisamente, y nos sigue explicando a nosotros cómo es que Dios en su infinita soberanía es que Él nos escoge. Y después dice, ¿y qué hay si que a otros quiero hacer en unos vasos de ira y a otros vasos de misericordia? ¿Podrá altercar el alfarero contra su hacedor? Y la semana pasada el hermano Rumi nos hablaba precisamente también del pueblo ya de Israel, que había sido el pueblo escogido de las promesas, a quien tuvo los profetas, a quien tuvo la ley. Y después le dice, llamaré pueblo mío al que no era pueblo mío, y no a la amada, dice, llamaré pueblo mío al que no era mío, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros sois pueblo mío, allí serán llamados también hijos del Dios viviente. La semana pasada el hermano Rumi nos hizo entender que la promesa no solamente iba ciertamente para los judíos, sino que también se expandía aún más por los hijos de la fe a todo aquel que creyera en Jesús. Pero también nos seguía a entender que al mismo tiempo que Dios seguía teniendo misericordia del pueblo judío y que aún de su pueblo siempre había un remanente y que aún en su pueblo Él iba a decir que los iba a llamar hijos de Dios viviente. La semana pasada nos hicieron entender de que la promesa no solamente para el pueblo de Israel. Es verdad que el pueblo de Israel tenía las promesas, tenía los profetas, tenía la ley. Pero más allá de eso, esta promesa se iba a expandir a todo aquel que creyere en Jesús. Y nos tocaba el texto de Isaías. También Isaías clama, dice, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será el salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra y la justicia con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiese dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Y nos habla ahí también de la misericordia de Dios que tiene por las promesas hacia su pueblo. Pero ya hablando, expandiéndose un poco más aquí, Pablo hace como una especie de conclusión. Y una típica pregunta que siempre hace cada vez que quiere llevar a un punto de reflexión o concluir. ¿Qué pues diremos? En el verso 30. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? ¿Qué pues diremos? Ya hemos visto, la semana pasada nos explicaba el hermano Rumi, de que el pueblo que había sido escogido por Dios, el pueblo de Israel, había rechazado al Mesías. Había rechazado totalmente al Mesías. Pero a pesar de tener los profetas, a pesar de tener las leyes, el gran problema de este pueblo de rechazar al Mesías es porque ellos tenían una visión, que también lo hemos visto en capítulos anteriores, cuando estudiamos sobre los judíos, y es que ellos procuraban conseguir el favor de Dios o procuraban conseguir salvación a través de las obras. Lo que ellos procuraban eran ganarse la salvación para que Dios tenga una deuda con ellos. Y como consiguiente, entonces, ellos deberían ser salvos. Pero Pablo durante estos versos nos va a enseñar paso a paso cómo es que no es así, que es que nadie se puede ganar la salvación, sino que todo esto se da a través de la fe, por medio de la fe. Y es precisamente esa fe la que muchos de los gentiles abrazaron. Y es por eso que muchos de los gentiles vinieron a salvación. Verso 30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Los gentiles no iban antes tras una relación correcta ante Dios. Ellos no tuvieron el privilegio que tuvo el pueblo de Dios escogido de tener la ley o de tener a los profetas que les anunciaban las cosas que Dios muchas veces hablaba a su pueblo. No. Ellos vivían, como bien nos describe el capítulo 1, en general. El verso 1, de 18 en adelante, nos explica cómo estaba la condición del hombre. Y estaban todos nosotros estamos metidos en ellos. Pero nos dice acá que en el verso 30,
que los gentiles que no iban tras justicia, los gentiles que no se preocupaban de la justicia de Dios, de los gentiles que no estaban preocupados en su salvación, de aquellos que no estaban procurando de repente agradar a Dios. Me dices acá que alcanzaron justicia. La diferencia es que estos gentiles que alcanzaron justicia fueron gentiles que creyeron en Cristo. Fueron gentiles que creyeron en el mensaje de Cristo, que creyeron en el Evangelio. Y aquí precisamente se aplica lo que la hermana Jenny nos enseñaba hace un par de semanas. La elección incondicional de Dios para sus hijos. Muchos de nosotros antes de venir a los pies de Cristo no procurábamos agradar a Dios. O muchos de nosotros no, nadie de nosotros procuraba agradar a Dios. Porque de repente algunos sí hemos estado en una, se puede decir, en una familia cristiana. Y alguno de repente procuró agradar a Dios por sus propios medios. Pero de esa manera lo único que se levantaba en nosotros era el orgullo. La elección incondicional de Dios no está basado en tu esfuerzo o en lo que tú puedas hacer para agradar a Dios. No está basado en eso. Pero sí hay una respuesta a esa elección. Y esa viene a ser la responsabilidad que tiene cada hombre en la tierra. La responsabilidad que tiene cada hombre es de creer y arrepentirse. Uno tiene que creer y arrepentirse de su pecado. Esa es nuestra responsabilidad. Y sabemos claramente que la justicia es por fe. Y lo hemos venido estudiando desde hace varios meses. Romanos 1:17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios se revela simplemente por fe y para fe. Y el justo vive por una causa, mas el justo por la fe vivirá, por la fe puesta en el Hijo de Dios. Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 5:1. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La justicia de Dios que nos regala a nosotros es por fe, no es por obras. Hay que tenerlo bien claro, es por fe. Y es algo que hemos venido estudiando semana tras semana. El libro de Romanos es muy enfático en eso. La justicia es por fe. Y es por eso que me dicen que estos gentiles que no iban tras justicia han alcanzado justicia. ¿Pero de qué justicia estamos hablando? Estamos hablando de la justicia que es por fe, de poder creer y reconocer, primeramente, que somos pecadores, como hemos aprendido en el libro de Romanos, que estamos destituidos de la gloria de Dios, que estamos separados de Dios, que merecemos condenación y muerte, que no había forma humana de poder acercarnos a Dios, pero que Dios en su infinita misericordia y en su infinita bondad nos dio un medio de salvación que fue su Hijo, el cual sí cumplió la ley, sí satisfizo lo que la ley establecía, fue agradable a Dios
y por causa de nosotros se hizo maldito en una cruz para cargar nuestros pecados, y que cuando yo creo que Él ha llevado mis pecados en esa cruz, yo soy justificado, soy perdonado. Es en esa justicia de la cual nos está hablando que los gentiles fueron aceptos. En la justicia que es por fe, por la fe en el Hijo de Dios, por la fe en ese evangelio que Pablo predicaba. Dice, mas Israel, en el verso 31, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Acá pasa lo contrario. Ellos no buscaban en la fe, ellos no buscaban la justicia al inicio, pero alcanzaron la justicia por medio de la fe. Pero Israel iba tras la justicia, pero este no la alcanzó. Pero acá hay una palabra clave, dice que iba tras una ley de justicia. Esa es la diferencia, que ellos no iban tras el Salvador. Ellos no iban tras Cristo. Ellos apuntaban a la ley. Ellos fueron tras la ley. Ellos hicieron de la ley su medio de salvación. Y no es que la ley sea mala, ya lo hemos hablado anteriormente. El problema de la ley es que la ley no salva. Hemos estudiado también eso. ¿Qué hace la ley? Y alguno debería saberlo. A ver, ¿qué es lo que hace la ley? ¿Cómo, Christopher? Demuestra mis pecados. ¿Qué más hace la ley? Ya hemos estudiado ya. Como bien dice, la ley me muestra mis pecados. Lo que la ley hace es demostrarme mi dependencia de Dios, porque la ley me demuestra que yo no puedo cumplirla. Y la ley es santa. Y yo no puedo hacerlo. La ley me demuestra a mí que yo no puedo cumplir. Me muestra mi dependencia de Dios. Me muestra que soy pecador y me muestra que dependo netamente y exclusivamente de Dios. Eso es lo que hace la ley. Pero lo que hicieron los judíos fue convertir a la ley en su medio de salvación. Convertir a la ley en el punto a que mirar. Y la ley en realidad lo que apunta es a Cristo. Toda la ley lo que hace es apuntar a Cristo. Cristo cumplió la ley. Pero ellos miraron no a Cristo, sino miraron a la ley. ¿Entienden? No fijaron su vista en el blanco correcto. Ellos se fijaron en la ley como su medio de salvación. ¿Y qué más dice? Ellos no la alcanzaron por eso. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios, por así decirlo, porque la salvación de Dios no se alcanza por obras humanas. No hay forma. La salvación no se alcanza, no se alcanza por formas humanas. En la Reforma, los reformadores lucharon contra esto porque la Iglesia Católica había implementado una serie de normas, una serie de rituales, una serie de pagos que había que hacer para ganarse la salvación. Y la Biblia no enseña eso. Y el instrumento que utilizaron los reformadores, mucho de este libro, fue el libro de Romanos. Cuando entendieron el libro de Romanos, fue que entendieron de que no hay forma humana de poder alcanzar la salvación, que no hay forma de alcanzar la gracia de Dios, alcanzar el favor de Dios, que Dios da su favor y su gracia a quien Él quiere. Y ellos no la alcanzaron. Y nunca le van a alcanzar de esa manera. ¿Por qué? Dice Pablo. 32. Porque iban tras ella no por fe. Ahí está el problema. La ley no es el problema. La forma en la que ellos iban a la ley, ese era el problema. Que ellos no iban a la ley por fe. Porque la Biblia dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y también seguimos leyendo el libro de Hebreos, nos dice que los padres, cada uno de ellos, fueron contados por justicia por la fe que tenían. Ellos no se acercaron, dice, ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley.
Aquí el problema se da en la lucha del orgullo humano. Vamos a Gálatas 2:21. Dice, Gálatas 2:21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pues si por la ley fuese la justicia, por demás murió Cristo. Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley. Y el problema es ese muchas veces. El evangelio que Cristo nos presenta, vamos a decirlo entre comillas, es un evangelio sencillo desde el punto de vista en que tú y yo no tenemos que hacer nada más para conseguir ese favor de Dios. Todo ya lo ha hecho Jesús. Todo ya lo ha hecho Dios. Todo lo ha hecho su Hijo. Lo que tú tienes que hacer es creer y arrepentirte. Cree y arrepiéntete. Pero a veces cuando nos presentan algo que se puede decir de esa manera tan fácil, decimos, no creo que sea así, ¿no? Algo más debe haber. Yo no creo que pueda ser de esa manera. Debería yo ganármelo. Hemos aprendido de que las cosas se ganan. Y sí, es verdad, las cosas se ganan. Se trabaja duro para conseguir muchas cosas. Pero la salvación no. Es que el Señor nos la entrega. Después sí dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pablo más adelante nos dice en otro libro. Sí, esfuérzate por permanecer en esa palabra. Esfuérzate por vivir en esa palabra. Esfuérzate en agradar a Dios. Pero no por eso vas a ser salvo. Es que tú eres salvo porque Dios ya hizo todo por ti. Es porque Dios ya entregó a su Hijo por ti. Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras. Algo que también vimos acá en este libro, que precisamente a mí me tocó predicar en ese entonces, fue del problema del hombre, que la fe salvadora de Dios no deja argumento para la jactancia del hombre. En Romanos 3:27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y ese es el problema que afecta al ego. No solamente vamos a hablar de los judíos, que sí está hablando ahí de los judíos, también vamos a hablar de nosotros como iglesia hoy en día. Intentamos muchas veces vivir en normas, pensando que de esa manera agradamos a Dios. Y nos olvidamos de vivir en Dios. El Evangelio no deja opción a jactancia. Dice, ¿dónde queda la jactancia? No hay, queda excluida. ¿Por la ley de las obras? ¿Por qué pregunta eso? Porque pensamos que tenemos que hacer cosas. No, por la ley de la fe. Pues concluimos que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Es por eso que Pablo dice que si alguien debe gloriarse, que se gloríe en el Señor. Segunda de Corintios 10:20. En segunda de Corintios 10:17, disculpen. Mas el que se gloríe, gloríese en el Señor. Dice, si de algo tenemos que gloriarnos, que no sea en las cosas que podemos hacer, sino gloriémonos en que el Señor es nuestro Salvador, es nuestro Redentor, es quien nos justificó, es quien nos reconcilió con el Padre. Si en algo debemos gloriarnos, es en ese Salvador que tenemos, en un Salvador grande, que perdonó millones y multitudes de pecados.
Si alguien que se debe gloriarse, que se gloríe en el Señor. Y ese evangelio atenta contra nuestro orgullo, contra nuestro ego, contra nuestro deseo de sobresalir y de ser mejores que el resto. ¿Por qué dice? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Y dice, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Aquí Pablo ha tomado dos versos del Antiguo Testamento, del libro de Isaías, el 8:14 y el 8:26. Vamos a Isaías 8. Isaías 8, verso 14 dice, entonces él será por santuario, pero las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y el otro verso es el 28:16. Por tanto, Jehová, el Señor, dice así, he aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Pablo aquí ha tomado por referencia dos versos del libro de Isaías para hablar precisamente de este tropiezo que tenían los judíos. Dice, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída. Aquí podemos encontrar se puede decir, dos mensajes en este verso. Porque la primera parte dice, es aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída. Y después dice, y el que creyere en él no será avergonzado. Podemos entender entonces de que esta piedra puede servir de refugio, de seguridad, pero al mismo tiempo también puede ser de tropiezo y de caída. Pero eso va a depender de qué manera es que nosotros miramos a esa piedra. Y obviamente estamos hablando de esta piedra, estamos hablando de Jesús. Piedra de tropiezo, sí, porque es de tropiezo para todo aquel que rechaza esta piedra. Mateo 21:44. Jesús mismo está diciendo y dice, y el que creyere sobre esta piedra, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. El que cayere sobre esa piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Está diciendo que será completamente destrozado. Y mira, después dice, y oyendo sus parábolas los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaban de ellos. O sea, sí entendían lo que Jesús hablaba, los judíos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste lo tenían por profeta. Sabían su destino, lo que estaba hablando. Caer sobre esa piedra era condenación. Los que no, se puede decir, los que no pongan su confianza en esta piedra, los que desprecien esta piedra, los que rechacen esta piedra, lo que van a enfrentar va a ser juicio de Dios. Vamos a Romanos. Porque como está escrito, y aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída. Los judíos estaban, para los judíos Jesús era eso, era una piedra de tropiezo, era una roca de caída.
Rechazar esa piedra es enfrentar precisamente, como hemos dicho, condenación. Pero al mismo tiempo, dice, el que creyere en Él no será avergonzado. El que ponga su confianza en Él no va a ser avergonzado. Va a encontrar seguridad, refugio. Ahora está la decisión en nosotros. ¿Qué hacemos con esa piedra? ¿Es de refugio? ¿Es nuestro socorro? ¿Es nuestra seguridad? ¿O es de tropiezo para nosotros? ¿Y por qué es de tropiezo? Porque nos demuestra que estamos en pecado, porque nos dice y nos demuestra la verdadera forma de vivir, nos demuestra de que estamos mal, pero a pesar de eso lo despreciamos, lo rechazamos. Y es por eso de que la soberanía de Dios no quita la culpabilidad del hombre. La soberanía de Dios no desplaza la culpabilidad del hombre. No es que, pero si Dios no me escogió a mí, entonces yo he cumplido mi propósito. No. Como ya les comenté, yo hace algún tiempo llegué a esa conclusión y hacerme preguntas raras como, entonces si es así, Judas también cumplió el propósito por el cual fue creado. Pues no, fue creado para entregar al Mesías, estaba escrito en las profecías. Pero la soberanía de Dios no quita la culpabilidad del hombre. Cada quien elige y es llevado por sus propios deseos y por sus propias concupiscencias, precisamente, a pecar, a desechar al Salvador, a despreciar a Él. ¿Qué haces con esa piedra? ¿Es de refugio o es de tropezadero? Solamente hay dos opciones, no hay punto medio. No es que algunos cuando sales, estas semanas hemos estado en la JEC evangelizando en diferentes lugares y en Motocomos haciendo el puerta por puerta y muchos se abren la puerta y empiezan a conversar y otros hacen, cuando le preguntas y empiezas a hablar de Él, de Jesús, te dicen, sí, yo conozco de Él, pero soy indiferente. Lamentablemente con Jesús no puede haber un punto medio, no es que simplemente soy indiferente, yo creo que es bueno, pero no. Hay dos opciones y te la deja clara. O es de refugio o es de tropiezo. O es tu socorro o simplemente lo has desechado. ¿Qué es Cristo para ti? ¿Qué es Cristo para nosotros? Queremos seguir confiando en nuestro criterio y ir a salvación por obras y ser simplemente indiferente o un espectador más. ¿O realmente queremos que Él sea nuestro socorro, nuestro refugio, aquel donde podemos confiar y descansar plenamente? Y ahora, Pablo nos va a seguir explicando este problema que tienen los judíos en el verso 10, en el capítulo 10. Y nos va a explicar un poco más el por qué rechazan tanto a Jesús. Dice, hermanos míos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración, aquí está hablando Pablo, a Dios por Israel, es para salvación. Porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. El deseo de Pablo, la oración de Pablo, es de que ellos, el pueblo de Dios, los judíos, puedan llegar a salvación. Puedan ser alcanzados por este evangelio. Pero espérate. Si hace un par de semanas nos explicaron de que Dios ya sabe de antemano, que Dios ha escogido quién le va a hacer los salvos, entonces, ¿por qué Pablo tendría que orar intercediendo por salvación por el pueblo, por los judíos? ¿Por qué? Ya no tendría sentido alguno. ¿Por qué orar o por qué evangelizar? Si es que ya Dios ha escogido quiénes van a ser sus hijos y quiénes no.
Y si los ha escogido, bueno, de alguna manera llegarán a Él. Podríamos decir eso. Pero acá Pablo dice, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es para salvación. Porque parte de los instrumentos que Dios nos ha alcanzado para que la salvación del hombre se haga efectiva ha sido la oración de la iglesia y la predicación de la palabra. La oración y la predicación son parte fundamentales, se puede decir esenciales de un hijo de Dios para que la palabra de Dios se siga extendiendo. Si no, entonces no habría sentido que Pablo esté orando por salvación. Y Pablo también dice que conocía, dice, del celo, porque dice, yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Pablo está hablando de su pueblo, Pablo era judío. Pablo quería que su pueblo llegue también a salvación. Pablo, por ser parte de ellos, también conocía del celo que tenían ellos por Dios. Yo les doy testimonio que tienen celo de Dios. Sí, ellos tenían celo de Dios. Pero acá lo explica, era un celo no conforme a ciencia. Era un celo no bien fundamentado. No era un celo fundamentado en la palabra. No era un celo fundamentado en el celo de Cristo, de preservar las doctrinas fundamentales. No. Ese un celo era más un fanatismo. Y Pablo lo conocía muy bien, del celo que ellos tenían, porque él fue parte de ese celo errado que vivía ese pueblo antes. Pablo fue un testigo, se puede decir, de primera mano. Vamos a leer Hechos 26, 9. En Hechos 26, 9, Pablo da su testimonio ante Agripa en un concilio donde está siendo enjuiciado. Y Pablo da su testimonio y dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Pablo era un hombre que era celoso de Dios, por así decirlo. Era un celoso de la ley. Pablo creía que estaba haciendo lo correcto en ese momento. Pablo creía que estaba trabajando a favor de Dios en ese momento. Pero ese celo que tenía Pablo por Dios, lo estaba llevando hacia el infierno en realidad. Y Pablo podemos encontrar aquí una persona con mucho celo, una persona muy fervorosa, de un carácter muy fuerte, de un carácter muy efusivo, pero que no había comprendido, que no había conocido realmente el Evangelio. Entonces, alguien que tiene mucho fervor y a eso sumado la falta de conocimiento, tenemos como resultado en esta fórmula a un fanático religioso. Alguien con mucho fervor, pero sin el conocimiento correcto de la palabra, tienes a un fanático religioso. Y el fanático religioso tiene como característica que no le gusta ser corregido, que se mantiene en su ignorancia. A pesar de que muchas veces se le puede enseñar la palabra, prefiere mantenerse en la dogma, en lo que cree, en lo que ha aprendido, en lo que se ha establecido así, puede ser por norma de hombre, que lo que puede ser establecido por la palabra. Y los fanáticos religiosos han hecho mucho daño a lo largo de la historia de la humanidad. El fanático religioso es algo que es muy dañino a la sociedad y es dañino para él mismo porque se ciega. Él cree
que está bien. Mientras vive y se conduce en una posición errada. Conduce en una posición errada pensando de que lo que está haciendo es lo correcto. Pablo antes era así. Él mismo dice, yo di mi voto para que lo mataran. Yo hice de que ellos blasfemaran el nombre de Cristo. Verso 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. No han entendido el Evangelio. No han comprendido realmente de qué deberían tener celo. No han entendido realmente que todo lo que la ley apunta es a Cristo. No han entendido de que no hay forma de que ustedes puedan alcanzar salvación. Que el regalo que Dios nos ha otorgado tan grande ha sido manifiesto en su Hijo que murió en la cruz. Que nosotros lo que tenemos que hacer es creer y arrepentirnos de nuestros pecados. No han entendido eso. Sí sé y conozco que tienen celo de Dios, pero no han conocido la palabra, no han entendido la palabra o no han querido entenderla. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque ignorando la justicia de Dios, dice. ¿Y qué? Y procurando establecer la suya propia. Y ese es el problema. Que muchas veces nosotros queremos poner nuestra justicia por encima de la justicia de Dios. Hemos procurado muchas veces establecer nuestra propia justicia, midiéndonos con estándares humanos, midiéndonos con el amigo, con el compañero, con el hermano, juzgando al que está al frente, al que está predicando, al que está cantando, al que no vino, al que vino, al que está afuera, al que no. Nos medimos entre nosotros, hemos establecido nuestra propia justicia. Y nos olvidamos que la justicia de Dios está establecida en esta palabra. Nos hemos olvidado de eso. Hemos preferido establecer nuestra justicia. Porque es más fácil de sobrellevarla. Es simplemente poner normas y reglas y a ver quién puede llevar las reglas y las normas. Pero el Evangelio de Cristo no es una serie de normas y reglas. Hemos procurado nosotros poner nuestra propia justicia por encima de la justicia de Dios. Y no nos hemos sujetado a Dios. Muchas veces nosotros mismos hemos querido establecer y decir quién podría ser salvo y quién no, a quién podría predicarle y a quién no, quién merece salvación y quién no. ¿Por qué tendría que predicarle a esa persona? ¿Acaso no sabes cómo es? Es ladrón. Hemos puesto nuestra justicia por encima de la justicia de Dios. Un ejemplo claro de este verso es la parábola precisamente del fariseo y del publicano, Lucas 18. Lucas 18, en el verso 9 en adelante, dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos, Jesús dice, y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno fariseo y el otro de publicano. Ambos en este contexto son judíos, pero para tener en cuenta que el publicano, en el contexto de esa época, era considerado como un gentil más. Para los judíos un publicano era un gentil, un apestado de la sociedad. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano.
estaba sacando a relucir lo que él hacía, lo bueno que era. En otras palabras, voy a parafrasear o voy a armar un contexto como para hacer una obra. Señor, gracias te doy por hacerme tan bueno, Señor. Gracias por haberme dado tanta inteligencia y santidad, Señor. Gracias porque hoy estoy a un poquito de levitar, Señor. Señor, yo soy tan santo que yo creo que tú ya deberías arrebatarme, Señor. No merezco vivir en esta tierra y estar con este publicano. El otro contexto. 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Las posturas del cuerpo hablan mucho, dicen. El otro estaba puesto en pie. Y la Biblia dice también que nadie puede estar en la presencia de Dios y permanecer parado. Mas el publicano, estando lejos, no se sentía, más cerca estaba el lugar santísimo del templo. Este publicano ni siquiera se sentía digno de estar tan cerca del lugar santo, del lugar santísimo. El publicano, estando más lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. No hizo una oración exagerada, no hizo una oración con un argumento teológico muy grande. No, simplemente entendió de que era un pecador y que necesitaba de Dios y dijo: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Y Jesús dice: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Y acá se resume todo esto: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Porque cualquiera que se enaltece en las obras de la ley será humillado por la propia ley, porque nadie puede ser salvo por la ley. Pero cualquiera que se humilla a los pies de Cristo será enaltecido con el favor de su Padre. De esa manera muchas veces nosotros pisoteamos ese regalo de Dios que nos da, de la fe salvadora y de la gracia del Señor. Menospreciamos a Cristo por querer ganarlo a través de nuestros deseos, a través de nuestras fuerzas, a través de lo que podemos y no podemos hacer. Con una mentalidad errada, con una visión que apunta a un blanco equivocado. Porque no, dice, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y acá dice bien claro: porque el fin, el verso 4, porque el fin de la ley es Cristo. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Por eso decimos, el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. No se quita tampoco la responsabilidad del hombre. Sigue habiendo una responsabilidad. Dios es soberano, pero eso no quita que nosotros tenemos que creer y arrepentirnos de nuestros pecados. Para justicia a todo aquel que cree. Dice, la ley es buena, hemos dicho, y tenemos que volver a repetirlo para no crear ese concepto errado de que no, la ley es mala, Cristo es bueno, no, la ley es mala, no, la ley es buena. La ley es la expresión permanente de la voluntad de Dios. Jesús dijo: yo no he venido a cambiar nada de la ley. Pero el fin de la ley es Cristo, como está diciendo acá. El que apunta a donde apunta la ley, la flecha donde señala es a Cristo. Quien cumplió y satisfació todo de la ley es Cristo. Todas las demandas de la ley fueron satisfechas en Cristo. Y es por eso que una vez que Cristo satisfizo todas esas demandas de la ley, Él carga nuestros pecados en la cruz, lleva nuestra maldad y al mismo tiempo lleva el castigo de la ley sobre Él, el castigo que nosotros merecíamos. Y Él se impone en nuestros pecados.
Cristo es donde apunta la ley. A Cristo es donde debemos mirar. La justicia es por fe. La salvación es por fe. Pero la fe en Cristo, centrada en Cristo, no es de que lo que podamos hacer. Y tampoco es de que nos mantengamos, se puede decir, displicentes. De que nos mantengamos simplemente alejados con un concepto de sí está bien Cristo. No, ya entendimos que hay solamente dos posiciones. O estás en la roca o no estás en la roca. O la roca es de seguridad tuya o es de tropiezo para ti. Pero no hay una posición intermedia. Si es de tropiezo para ti, serás destrozado en el juicio. Serás condenado. Y si no, Él viene a ser para ti seguridad, socorro, auxilio. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Y es por eso que, como decía, es importante también la oración y la predicación de la palabra. Porque más adelante, no quiero adelantarme, solamente quiero dar lectura. Dice, en el verso 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? ¿Y cómo les predicarán si no fuesen enviados? La oración y la predicación es fundamental para que esta fe salvadora del Señor se haga efectiva en la humanidad. El Señor, como hace un tiempo explicábamos, escogió que el medio por el cual su palabra sea regada por todo el mundo sea a través de la predicación de la palabra. Y le dijo a través de la locura de la predicación. Y eso es lo que estamos siendo llamados a hacer. No podemos ser tibios o cristianos a medias o pensar de que podemos o no podemos, o mejor dicho, o pensar de que podemos vivir una vida ganándonos favores de Dios. Al contrario, refúgiate en Cristo y acércate a la piedra, escóndete en Él. Y lo otro, para ir cerrando, es cuidémonos del legalismo. Cuidémonos de vivir de un cristianismo en automático, que muchas veces nos ha pasado. Hoy es sábado, van a ser las 6, creo que ya tengo que ir a la iglesia. Ya van a ser las 7:30, me tengo que ir de la iglesia. Y mañana domingo a las 9:30 tengo que venir de nuevo a la iglesia. Y ahí se acaba nuestro cristianismo. Evitemos el legalismo y empezamos a vivir una vida de verdad que agrade al Señor, procurando establecer su justicia y no la nuestra. Procurando establecer la justicia de Dios sobre nuestra justicia. Y tener siempre fijada nuestra mirada en aquel a donde la ley apunta, que es Cristo. Recordando siempre que la ley es buena. Pero lo que nosotros tenemos que seguir es a Cristo. Y recuerden que no hay nada más que podamos añadir para ser salvos. Él lo ha hecho todo. Solamente tenemos que creer y arrepentirnos de nuestros pecados. Eterno Dios y Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor. Porque cada día nos enseña, Señor, que eres tan bueno, Dios. Que eres tan bueno, Señor. Que, Señor, sin ti no podríamos hacer nada, Dios. Hacer nada, Señor. Que tú lo has hecho todo, Dios mío. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu justicia manifestada, Señor, en Cristo. Gracias por amarnos. Gracias por perdonarnos, Señor. Porque aun cuando procurábamos, Señor, cuando no procurábamos, Señor, agradarte, cuando no te teníamos en cuenta, Dios, tú nos miraste. Tú nos escogiste, Señor. No conozco la causa,
No conozco el motivo. Pero te alabo y te adoro, Señor, por tu bondad y tu misericordia. Te pido, Señor, que me ayudes a vivir, Señor, conforme a la demanda de tu palabra. A no menospreciar a Cristo, Señor, sino que Él sea realmente nuestro refugio, nuestro escondedero. Esa fuente inagotable, Señor, de vida que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permite, Señor, aún leerla, extenderla, Señor, y estudiarla. Gracias, Señor.